Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Lo cierto es que en los últimos años ha habido diferentes teorías al respecto del origen de los seres humanos. Parece que el conocimiento del público intenta expandirse para salirse de los estándares de las religiones y de lo que la ciencia la ciencia moderna nos dice, y es que hay algo que parece que está anclado en nuestro subconsciente, en nuestra memoria colectiva, de algunos acontecimientos que debieron pasar en la creación del ser humano que no han quedado claros a lo largo de la historia. Conocemos muchos detalles de muchas civilizaciones, pero realmente no conocemos el génesis de dónde sale el ser humano. Y es muy curioso porque ha habido diferentes personajes en este mundo, en internet, sobre todo, ¿no?, que han expandido una serie de conocimientos al respecto de la presencia de seres metamórficos del tipo reptiliano, prácticamente dirigiendo los designios de nuestros destinos. Siempre enclavados en las más altas esferas del poder, y además es muy curioso porque estarían apareciendo en todas las culturas de la Tierra. Seres humanos con capacidad para convertirse en este tipo de seres reptilianos o reptilianos con capacidad para convertirse en seres humanos. Es muy curioso porque si empezamos a ver todas las culturas de la Tierra, sin conocerse y en diferentes puntos de la historia, han hablado de lo mismo. Y entonces hubo un momento en el que necesité buscar muestras artísticas en donde aparecieran este tipo de seres, porque claro, si estos pueblos incorporaron este tipo de creencias en su vida diaria, en sus ritos, en sus mitos, pues tendrían que haber aparecido continuamente en diferentes muestras de arte, de cerámica, de pinturas, de esculturas. Tienen que aparecer, y entonces en este videoprograma vamos a hacer un recorrido por 25 de las mejores muestras de este tipo de seres apareciendo, algunas veces en escenas absolutamente sobrecogedoras, sobre todo la del final del videoprograma. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo, vamos a irnos a muchos lugares de la historia, así que agarraros bien a la butaca. Nos vamos al año 1521 a Estrasburgo, Alemania, y aquí tenemos un grabado en donde aparece Martín Lutero. Es muy curioso porque es el único grabado en donde aparece el filósofo Johannes Reuchlin y también aparece Ulrich von Hatten. Bueno, estamos hablando de una serie de dibujos en donde aparecen caballeros, diferentes monjes, también incluso un misterioso personaje observando todo esto en la distancia con una extraña cara, pero lo que más llama la atención es un personaje que aparece, que se llama Murnak, que tiene como una cara como de gato. Esto nos enlaza claramente con los dioses con cabezas de animales del antiguo Egipto, y también tiene una cola de una serpiente saliendo de lo que sería pues su atuendo de monje. Esto es muy curioso porque es una de las primeras muestras que podemos decir modernas, ¿no?, de los últimos 500 años, en donde aparecerían este tipo de seres. Pero claro, si nos vamos al antiguo Egipto, conectando este retrato con el siguiente, vemos lo que sería el dibujo de Ramsés II, gigantesco, inmenso, prácticamente un gigante, y de hecho dominando lo que sería con una posición de poder sobre un ser humano mucho más pequeño, eso sí, con la capacidad de transformarse en un ser metamórfico. Esto es muy curioso porque aparecen como diferentes personas, es decir, no solamente un ser humano, sino que parece que hay otro detrás, y de hecho a la izquierda observamos lo que parece ser una cabeza de lagarto y un cuerpo realmente con un aspecto verdoso, prácticamente reptil. Esto es muy curioso porque, claro, los antiguos egipcios fueron, muchos de ellos, evidentemente, la base, lo que serían sus creencias, la base de muchos mitos que han aparecido en la historia a lo largo de los años, ¿no? Y es muy curioso porque incluso la Iglesia Católica tiene incorporados este tipo de seres en lo que sería su arte. Por ejemplo, en este retrato medieval de la Iglesia Católica Romana aparece un líder hiriendo al Cordero de Dios con una espada que sale
de su boca. Es decir, esto sería como una especie de metáfora que estaría diciendo que estaría hiriendo al Cordero de Dios. Es muy interesante observar una figura que hay a la derecha de ambos retratos, en donde aparece un rey, otra vez enlazando con esa posición de privilegio y poder sobre las castas más pequeñas, que tiene la capacidad de transformarse en lo que parece ser una especie de serpiente, dragón o al menos una criatura evidentemente de tipo reptil. Es muy curioso porque ese Cordero de Dios tiene una bandera que es de fondo blanco sobre, bueno, fondo blanco y una cruz roja, la bandera de Inglaterra a día de hoy, que veremos cómo aparece en el último caso de todos. Pero si nos vamos viendo diferentes mitologías, podemos observar cómo en la antigua Grecia también aparece el dios Cécrope, que significa cara con cola, que bueno, pues está mostrando pues, un ser humano con sus brazos, con su barba y también una inmensa y espectacular cola de serpiente. En el folclore japonés también nos encontramos algo así, porque por ejemplo tenemos el Nure Onna, un yokai de carácter anfibio que aparece con la cabeza de una mujer y el cuerpo de una serpiente. Evidentemente aquí no vemos un cuerpo y esto podría ser una representación de los miedos o diferentes tránsitos al más allá, pero es muy curioso porque si nos vamos otra vez a Egipto, nos encontramos con que en la tumba de Yehuti, el escriba de Hatshepsut, resulta que encontramos una representación del dios Sol, incluso con el escarabajo que se encarga de hacer atardecer y hacer amanecer todos los días sobre la Tierra. Encontramos las alas de Zoroastro, la primera religión del planeta, que luego fue la base de todas las demás, y también encontramos unos curiosos personajes a la derecha con forma de cobra prácticamente, ¿no? Pero que tienen pues una especie de brazos que están como adorando a esa representación del dios Sol. Si nos damos cuenta, es una cobra, pero que tiene la capacidad de, pues, de manipular objetos con sus manos o al menos de hacer ese símbolo de orar. ¿Estamos ante una referencia mitológica? Pues es muy curioso porque parece que diferentes civilizaciones, sin conocerse muchas de ellas entre sí, hablan de lo mismo. Por ejemplo, tenemos al dios Amón, que es realmente Zeus, representado por parte de los griegos y de los romanos con un tronco pilar con forma de serpiente, un busto humano y una forma de serpiente, además con diferentes pues lo que serían pues dibujos de ojos, haciendo una vez más una referencia a ese símbolo que muchas veces es iluminado, o sea, es utilizado por estos grupos Illuminati, los iluminados, que aparecen en todos los billetes del dólar y que son ampliamente conocidos por todos. También observamos como unos cuernos de carnero, muy curioso, enlazando con esa visión cristiana que tenemos de lo que sería pues el demonio prácticamente, y luego también tenemos una serie de elementos como que esa serpiente, esa cola de serpiente acaba en una cabeza de serpiente. Esto es muy curioso porque podríamos estar hablando de dos personalidades expuestas en este dios Zeus, que por otra parte enlaza con uno de los hijos de Enki, que de hecho pues tiene una representación en la antigua Sumeria con una especie de rayos que enlazan perfectamente con la simbología utilizada en Grecia al respecto del dios Zeus. Por otra parte, también tenemos las columnas de serpiente del templo tolteca de Chichén Itzá en la península de Yucatán, en México, como parte inequívoca e imprescindible para entender lo que serían pues los dioses de los antiguos mayas. Ahí aparecen en sus templos, también conocido por todos, pero evidentemente pues salvaguardando el poder de esa gran pirámide. Por otra parte tenemos al dios serpiente Apep en una impresionante recreación que se encuentra en el antiguo Egipto. Encontramos a este ser, a este dios, pues con un tronco pues perfectamente humano. De hecho, hay una guardia real que está secundándole y de hecho parece que está teniendo algún tipo de interacción con unas serpientes. Esto es muy curioso porque esa forma de las serpientes la encontraremos también en la forma del dios Enki, y por otra parte el mismo dios Apep tiene una cola que parece que llega pues prácticamente pues a ocultarse bajo el suelo. Es una representación de lo que podría ser un dios metamórfico o con esa capacidad
capacidad para cambiar de forma. Por otra parte, en lo que sería la mitología cristiana, que utilizó el arte como forma de expansión, el arte y los cuadros eran el internet de los siglos, pues de 15, bueno, de todos los siglos, de toda la historia, un poco pues para expandir el mensaje cristiano y católico. Bueno, pues tenemos la pintura del pecado original de Hugo van der Goes, que resulta que es fascinante porque encontramos a Adán, a Eva embarazada, tomando ese fruto rojo, la manzana roja, y a la derecha nos encontramos una representación de la serpiente, pero estamos hablando de un ser bípedo con una cabeza humana y de hecho pues una especie de cola de dragón y un cuerpo evidentemente reptil. Como decíamos anteriormente, las menciones son continuas y parecen tener un origen en la antigua Sumeria. Muchas veces hemos hablado del dios Enki, que aparece en esta representación con una media luna en lo que sería muy cerca de su cabeza y con un cuerpo claramente pues serpentiforme, ¿no? Es muy interesante porque esa forma es la misma que vemos que está interaccionando con el dios Apep en la fotografía que hemos estado estudiando anteriormente. Por otra parte, si seguimos viendo y dando saltos en la historia, nos encontramos en la mitología azteca a Cihuacóatl, la mujer serpiente, o Chiucuatl, o Cihuacóatl, es que es difícil de exponer, ¿no? Es un dios que es el dios de la fertilidad y que de hecho pues es un dios femenino y que bueno pues tiene diferentes nombres, pero que es muy curioso porque en su representación aparece con un cuerpo humano, con diferentes bueno pues diferentes muestras de lo que serían utensilios o bueno pues ornamentos, y también una cabeza de serpiente con un cuerpo de serpiente que parece que está saliendo como en una dualidad de este dios, ¿no? Es muy interesante que esté relacionado con el tema de la fertilidad porque esto enlazaría claramente con esa creación de los seres humanos por parte de estos dioses. Por otra parte, nos vamos otra vez al antiguo Egipto y ¿qué nos encontramos? A lo mismo, exactamente lo mismo, pero separados por un océano Atlántico de distancia, porque resulta que tenemos a la diosa Renenutet, que se llama también Renenetet, Ernutet, Termutis, Termiutis, y bueno, pues esto es muy curioso porque se la llamaba la que cría, la diosa de las serpientes y también diosa de la fertilidad. Y es muy interesante porque Renenutet resulta que tiene una cabeza de un ser humano, perfectamente una cabeza de una mujer, ¿no? Y de hecho aparece con un cuerpo de serpiente y de hecho pues más serpientes detrás, como la que cría serpientes, y de hecho pues esa fertilidad con esa conexión con lo que podría ser el ser humano. Por otra parte tenemos algunas curiosidades, porque por ejemplo hay una estatua de Osiris que diferentes científicos han comentado que tiene una anomalía muy extraña, y es que Osiris aparece representado completamente verde, y lo vemos en diferentes muestras del arte egipcio a este tema de sus dioses, pero resulta que aparece con con un tocado, con un sombrero ceremonial sacerdotal, y por otro lado tenemos lo que sería un cuerpo excesivamente alargado en lo que sería la parte de sus piernas. Esto es muy curioso porque los egipcios en este tipo de representaciones eran pues bastante concisos a la hora de exponer las proporciones, pero en este caso pues exponen a un dios Osiris con lo que sería una piel verdosa y con un cuerpo demasiado grande, prácticamente como si fuese un cuerpo serpentiforme. Por otra parte, nos encontramos también con el famoso dios Sobek, el dios cocodrilo, con un cuerpo humano y una cabeza pues de lagarto o de cocodrilo, ¿no? Además, mostrando lo que es la llave de la vida, ¿no? Lo que sería pues realmente la clave para la creación o destrucción de los seres humanos y también de lo que nosotros concebimos como la realidad. Por otra parte, encontramos diferentes estatuillas en África en donde aparecen seres bípedos, con brazos, con piernas y con una extrañísima cara de lagarto con unos tremendos dientes
afilados. Por otra parte, si nos encontramos con este tipo de muestras, tenemos que hacer una parada obligatoria en el ataúd de Penpi, el señor de la alimentación en Egipto, siglo 8-9 a.C., que está alimentando a los dioses Hep y Nut con una fruta roja. Fijaros cuál es realmente esta fruta roja, porque claro, es muy curioso que esa mención aparece, porque podría ser lo mismo que aparece en el mito cristiano de Adán y Eva. Y es que Hep y Nut, curiosamente, aparecen con una representación en la antigua India también al respecto de unos cuerpos humanos y unas colas de serpiente. En la India también nos encontramos a la diosa Hori. Una foto del templo de Belur, Karnataka, en la India, está mostrando también otra vez un cuerpo humano con una serie de serpientes que además está rodeada de ellas en lo que es ese mural, y de hecho muchas de ellas están mostrando lo que es la cadena de ADN, el famoso caduceo que aparece ya desde las primeras representaciones de la antigua Sumeria y siempre relacionadas con la creación del ser humano. En el templo de Kailash, en Ellora, en la India, también nos encontramos a esta diosa serpiente tallada en piedra volcánica en ese templo, y además aparece otra vez secundada por una serie de criaturas. Ambas, incluso pues esta diosa serpiente, todas ellas tienen un cuerpo humano y una cola también de reptil. Por otra parte, tenemos el florero de la libación de Gudea, con el dragón Mususu, dedicada a Ningitsida, siglo XXI a.C. Tenemos que remontarnos a la antigua Mesopotamia, y allí encontramos lo que sería pues esta serpiente del caduceo, dos serpientes enroscadas exponiendo la misma forma de la cadena de ADN, pero con dioses que parece que están alados. Esto es una característica muy curiosa que veremos en el último y tremendo caso, y de hecho también con una especie de coronas como exponiendo situación de poder o reyes, y también con un cuerpo pues perfectamente humano, o al menos bípedo, porque también tienen colas, y también lo que sería pues un aspecto como de lagarto en su rostro. Nos encontramos la visión del dios serpiente de los mayas, el famoso Quetzalcóatl, pues exactamente de la misma forma. No tenían conocimiento de lo que estaba pasando en Mesopotamia, pero ellos también estaban exponiendo que el origen de lo que sería su creación aparece como un dios con una cabeza de maya, o al menos con una forma de representación muy similar a cómo se representaban ellos mismos, como si estos seres se pudiesen transformar en cualquier tipo de ser humano, y con una cola de serpiente, una vez más perfectamente ornamentada con unos abalorios, una auténtica preciosidad, pero que estaría exponiendo la realidad de algo pues realmente interesante al respecto de los orígenes de la humanidad. Por otra parte, la diosa serpiente de los minoicos aparece de la misma manera que el retrato de la reina Isabel de Inglaterra, con una extraña simbología exponiendo quizá un poder oculto relacionado con este tipo de seres metamórficos. Esto es bastante interesante porque además tiene la misma forma de representación que diferentes culturas adoptaron para representar a la antigua diosa Isis de Egipto. Esto es muy interesante porque una vez más nos enlaza con esos dioses que llegaron supuestamente a la antigua Sumeria hace más de 5.000 años. Por otra parte, tenemos una representación desconcertante al respecto de un dios serpiente en un bajorrelieve en Egipto. Resulta que este dibujo fue hecho por un miembro del ejército de Napoleón en 1798, 100 años antes de que el mismo rostro apareciera en la famosa Sábana Santa de Turín por primera vez en la historia. Y es muy curioso porque es una representación de Jesucristo con una cabeza de serpiente, prácticamente una herejía, pero es muy curioso porque diferentes teóricos de la conspiración exponen que es el mismo rostro que aparece en la Sábana Santa de Turín. Por otra parte, tenemos, después de esta curiosa y desde luego polémica, a mí me parece bastante polémica esa afirmación, en Benin City, en Nigeria, tenemos también una representación de sus dioses venidos de las estrellas, como levitando, y de hecho con la aparición
otra vez de esa serpiente, que también es cierto que podríamos estar hablando de que esas antiguas culturas pues identificaban a la serpiente como peligro, ¿no? Pero ¿por qué los dioses tendrían que ser peligrosos? Claro, es muy curioso, ¿no? Y estarían exponiendo pues unos rostros tremendos, con unos ojos prácticamente almendrados, y estarían imponiéndose con su voluntad sobre los seres humanos de la antigua Nigeria, ¿no? También tenemos una curiosísima mención en el famoso Codex Gigas, un antiguo manuscrito medieval, conocido también popularmente, creado a principios del siglo XIII. Esto aparece por primera vez, pues que es creado por un monje germánico que se llama Germán el Recluso en el monasterio de Podlachique, en la República Checa, y resulta que es un manuscrito medieval considerado durante muchos años la octava maravilla del mundo, 624 páginas, un peso de 75 kilos, un tamaño impresionante de 92 por 50 por 22 centímetros, iluminado con tintas rojas, amarillas, verdes, y de hecho pues con un ornamento en su letra exquisito y muy curioso, porque es la única Biblia del mundo en donde aparece un extraño dibujo de lo que sería el diablo, mostrado con una, pues como con una especie de ropa interior blanca con puntos rojos, ¿no? Algo que siempre ha sido un poco para ridiculizar, pero es muy curioso que aparezca con una forma de reptil o de lagarto con una cabeza verde, que también, pues por supuesto, pues estaría enlazando exactamente con estas figuras metamórficas, ya que estamos hablando de un ser con brazos y con piernas. Y ya por último, quería comentaros un caso curiosísimo, tremendo, de un hombre que se llama Ken Beckman, que nació en Seattle en noviembre del año 53, un hombre que había crecido en los suburbios en el lado oeste del lago Washington, que resulta que a finales del año 1992 tiene un accidente de tráfico, y resulta que a partir de ese momento pues tiene una serie de experiencias que bueno, pues como que él tiene como reminiscencias, como si hubiese tenido diferentes pues contactos del tipo extraterrestre, seres dimensionales a lo largo de su vida, y que de alguna manera pues habían estado ocultos en su memoria, y que de alguna manera ese accidente le hace despertar ante todo eso que le había pasado. Comienza a exponer pues más de 100 eventos con una serie de criaturas que son realmente pavorosas, muchas de ellas con aspecto reptil, pero sobre todo comenta una de las experiencias, la que más le impresionó, que es que este hombre llega a ser transportado por una de estas criaturas, por varias de estas criaturas, a una especie de altar en donde encuentra lo que sería una bandera con fondo blanco y una cruz roja, en donde se encuentran diferentes antorchas. Es como una especie de iglesia, no lo llama iglesia exactamente, es como una especie de pasadizo, y entonces allí se encuentran diferentes figuras aladas, gigantescas, blancas, con un aspecto pues prácticamente de lagarto, de serpiente, con los ojos completamente rojos, y que tiene pues las alas pues como extendidas. Este señor comentaba que fue la peor experiencia de su vida cuando pudo recordarlo, y que además de eso pues estaba como pues prácticamente pues siendo ungido, o al menos en un rito como de iniciación o de algún tipo de culto desconocido para los seres humanos. Claro, podríamos pensar que es una locura, pero es muy curioso, porque resulta que en el Brooklyn Museum hay una pintura de la antigua India que se llama Las devociones a Nagadevata, dios Nagadevata, en donde aparece exactamente la misma escena, es decir, un dios como lagarto, con forma pues evidentemente bípeda, con brazos, con piernas, ojos rojos, con diferente capacidad para mostrarse con muchas caras, como podemos decir, que esto ha sido como una característica muy propia de lo que serían este tema de los reptilianos metamórficos tan difícil de creer, en donde aparecen también como dos figuras a la derecha con bueno, pues son seres humanos, pero también son como serpientes, y a la izquierda aparecen pues un ser humano con diferentes caras, como si pudiese transformarse en diferentes seres humanos, y con muchos brazos, correspondiendo a cada una de esas diferentes personalidades. Evidentemente, este tipo de programas o este tipo de
de exposiciones, pues no pretenden decir que claramente estamos dominados por unos pedazos de lagartos espectaculares. No, lo que sí que estoy exponiendo es que parece que hay algo en las culturas antiguas que enlaza con un mismo tema. Ese mismo tema pues está siendo estudiado desde diferentes vertientes, se está llegando en muchas ocasiones, aunque la ciencia muchas veces no quiere saber nada de esto, porque esto evidentemente rompe con todos los esquemas, pero claro, rompe con todos los esquemas también mi recibo de la luz o las hipotecas, y lo seguimos tragando, ¿no? Y no hacemos nada, ¿no? Nos imponen una vida y una serie de creencias que está muy dirigida a que estemos tranquilos y que estemos pagando y que nos quedemos en nuestra casa y que no digamos absolutamente nada. Pero lo cierto es que, claro, el ser humano no es tan tonto como ellos se piensan y es capaz de establecer relaciones muy interesantes al respecto de lo que podría ser un origen relacionado con este tipo de seres, que desde luego pues estaría exponiendo la tremenda realidad de que esos dioses pues quizá podrían haber estado bajo los designios de la humanidad, ¿no? Que podrían haber estado dominándonos, ¿no? Y que de hecho pues habrían tenido esa capacidad para transformarse en cualquiera de nosotros. Evidentemente cualquiera de nosotros, valga la redundancia, tiene que tener su propia perspectiva de la situación, tomarlo de hecho pues de forma deportiva, quizá informarnos, estudiar por nuestra cuenta y quizá entre todos podamos llegar a saber qué fue realmente lo que pasó en los orígenes de esta humanidad tan extraña, tan loca, tan fascinante, tan preciosa y desde luego tan engañada como la que tenemos. Nada más, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Lo cierto es que en los últimos años ha habido diferentes teorías al respecto del origen de los seres humanos. Parece que el conocimiento del público intenta expandirse para salirse de los estándares de las religiones y de lo que la ciencia pues la ciencia moderna nos dice, y es que hay algo que parece que está anclado en nuestro subconsciente, en nuestra memoria colectiva, de algunos acontecimientos que debieron pasar en la creación del ser humano que no han quedado claros a lo largo de la historia. Conocemos muchos detalles, un recorrido por 25 de las mejores muestras de este tipo de seres apareciendo algunas veces en escenas absolutamente sobrecogedoras, sobre todo la del final del videoprograma. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo, vamos a irnos a muchos lugares de la historia, así que agarraros bien a la butaca, nos vamos al año 1521 a Estrasburgo, Alemania, y aquí tenemos un grabado donde aparece Martín Lutero. Es muy curioso porque es el único grabado en donde aparece el filósofo Johannes Reuchlin y también aparece Ulrich von Hatten. Bueno, estamos hablando de una serie de dibujos en donde aparecen caballeros, diferentes monjes, también incluso un misterioso personaje observando todo esto en la distancia con una extraña cara, pero lo que más llama la atención es un personaje que aparece, que se llama Murnak, que tiene como una cara como de gato. Esto nos enlaza claramente con los dioses con cabezas de animales del antiguo Egipto, y también tiene una cola de una serpiente saliendo de lo que sería pues su atuendo de monje. Esto es muy curioso porque es una de las primeras muestras que podemos decir modernas, ¿no?, de los últimos 500 años en donde aparecerían este tipo de seres, pero claro, para convertirse en seres humanos. Es muy curioso porque si empezamos a ver todas las culturas de la Tierra sin conocerse y en diferentes puntos de la historia han hablado de lo mismo, y entonces yo hubo un momento en el que necesité buscar muestras artísticas en donde aparecieran este tipo de seres, porque claro, si estos pueblos incorporaron este tipo de creencias en su vida diaria, en sus ritos, en sus mitos, pues tendrían que haber aparecido continuamente en diferentes muestras de arte, de cerámica, de pinturas, de esculturas. Tienen que aparecer, y entonces pues en este videoprograma vamos a hacer de muchas civilizaciones, pero realmente no conocemos el génesis de dónde sale
el ser humano. Y es muy curioso porque ha habido diferentes personajes en este mundo, en Internet, sobre todo, ¿no?, que han expandido una serie de conocimientos al respecto de la presencia de seres metamórficos del tipo reptiliano, prácticamente dirigiendo los designios de nuestros destinos. Siempre enclavados en las más altas esferas del poder, y además es muy curioso porque estarían apareciendo en todas las culturas de la Tierra. Seres humanos con capacidad para convertirse en este tipo de seres reptilianos o reptilianos con capacidad